A continuación lo que vamos a ver van a ser dos ejercicios sobre introducción de objetos y documentos. El primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio que presenta problemas. Vamos a mostrar el ejercicio problemático y luego vamos a parar y vamos a explicar en qué sentido es problemático y luego vamos a mostrar la versión correcta, tanto de este ejercicio problemático como de un segundo ejercicio también en versión correcta. Lo mismo en este ejercicio que en los que van a seguir la próxima semana. Van a ver que vamos a estar intercambiando roles entre todas las personas que conformamos, tanto fiscales, jueces y defensores. Esto no tiene mayor relevancia. Lo que resulta importante en estos ejercicios es más bien la técnica de introducción de objetos y documentos y los problemas asociados a ella. Ambos ejercicios operan en el contexto del caso del homicidio del Topollillo, que es un caso que ustedes tienen y que han leído ya a estas alturas. El primer ejercicio es la introducción del cuchillo encontrado junto al cuerpo del Topollillo, de la víctima, por parte del policía Ricardo Sangüesa. El segundo ejercicio es la introducción por parte del fiscal, tanto del abrigo con que estaba vestido el acusado al momento de su detención, como del revólver que este policía encontró en ese abrigo al momento de la detención. ¿Y usted registró en ese momento el cuerpo de la víctima? Obvio, cuando en ese momento, digamos, le revisé a la víctima para ver si encontraba algo que pudiera ser de evidencia para este juicio, encontré al lado derecho del cuerpo, donde yacía el cuerpo, encontré un cuchillo. Un cuchillo. Quiero mostrarle al testigo el cuchillo que se le encontró a la víctima. Objeción. Fundamento, señor abogado. Le está sugiriendo una respuesta el señor fiscal. Señor fiscal. Sí, perdón, señor presidente, quiero reformular la pregunta que va a formular al testigo. Continúe. Sí, quisiera mostrarle este objeto y que me diga qué es lo que es, por favor. Este es el cuchillo que le encontré a la víctima, al lado derecho de la víctima, de hecho. Perfecto. ¿Y exactamente a qué distancia de ella se lo encontró? De haber estado a unos... Objeción. Fundamento, señor defensor. El testigo todavía no ha dado cuenta de que ese sea efectivamente el cuchillo que se encontró cerca del cuerpo de la víctima esa noche. En el ejercicio que acabamos de ver, si ustedes notan, el fiscal intenta introducir el cuchillo. El cuchillo es un elemento de prueba en este juicio que tiene diversos usos, pero los tiene en la medida en que logre ser introducido como prueba. Y para poder ser introducido como prueba, como ya explicamos en la teleconferencia, nadie tiene por qué necesariamente creer que este cuchillo es el cuchillo encontrado cerca del cuerpo del Topollillo, o sea que este cuchillo es ese, simplemente porque el fiscal lo diga. Esto es lo que hemos llamado la lógica de la desconfianza. El fiscal tiene que ingresar información a través de testimonio que diga que este cuchillo es ese. Si ustedes se fijan en este ejercicio hubo dos objeciones. En la primera objeción, lo que el defensor objeta es que el fiscal simplemente tomó este cuchillo y dijo: le voy a mostrar a continuación el cuchillo que fue encontrado en tal y cual parte. La objeción en ese caso, si ustedes recuerdan, las palabras precisas que usó el defensor fue que el fiscal estaba poniendo las palabras en la boca del testigo. Técnicamente esta objeción es de sugestividad. Eso es tan sugestivo como cuando uno simplemente en cualquier otra pregunta le sugiere al testigo la respuesta a través de la pregunta. En el segundo caso, en cambio, una vez que el fiscal salva la cuestión de la subjetividad y le pregunta entonces al policía: ¿reconoce usted este objeto? La segunda objeción, incluso con la subjetividad salvada, fue más bien por falta de acreditación, o sea, porque no había mostrado el fiscal suficientemente, a través de prueba independiente, que en este caso era el policía, el testimonio del policía,
que este cuchillo, el que tenemos hoy en el juicio, sea ese que encontraron junto al cuerpo de Carlos Carmona, digamos, del Topollillo, la víctima en este caso. En consecuencia, y si ustedes ven lo que va a ocurrir luego, con este mismo ejercicio hecho correctamente, el fiscal va a tener que proveerse de información independiente y no solo de la pura afirmación del testigo que diga yo reconozco este cuchillo, sino que tiene además que dar razones de dónde viene ese reconocimiento, porque si no, entonces solo bastaría con el puro reconocimiento formal y con que uno instruyera al testigo para que reconociera cualquier cosa que uno le ponga por delante. En este caso, o en general en todos los casos, como hemos visto en la teleconferencia, esas razones acerca de por qué el testigo reconoce el objeto que se le está presentando, en este caso el policía respecto del cuchillo, pueden provenir o bien de que hay un cierto procedimiento que precisamente pretende diferenciar este objeto de otros y así poder identificarlo luego en el juicio, como por ejemplo cuando la policía sigue una cierta cadena de custodia y entonces rotula de una cierta manera los objetos, que fue, si ustedes recuerdan, lo que ocurría precisamente con el revólver, o lo que ocurrirá con el revólver en el segundo caso que veremos. O bien la segunda vía es lo que ocurre en este caso, en que el objeto tiene particularidades que le permiten al policía decir suficientemente, explicar suficientemente por qué reconoce este objeto. Y si ustedes recuerdan, lo que dijo el policía en este caso es que además de que este cuchillo fuera idéntico al que él vio ese día, el cuchillo que él vio ese día tenía las iniciales JCC talladas en su estructura, y también este cuchillo que le estaban presentando tenía esas mismas iniciales. Y es para el tribunal decidir si esta razón que está dando el policía acredita suficientemente el objeto en términos de que podemos de aquí para adelante considerar que este objeto que están presentando es exactamente ese cuchillo encontrado ese día. Y de aquí para adelante, una vez que el tribunal estima que la necesidad de acreditación está satisfecha, de aquí para adelante todas las partes pueden referirse a este objeto como el cuchillo encontrado ese día junto al cuerpo de Juan Carlos Carmona. Veamos a continuación este mismo ejercicio, pero ejecutado correctamente por el fiscal. ¿Y usted registró en ese momento el cuerpo de la víctima? Obviamente, después de todo el procedimiento, procedía a registrar a la víctima. Él se encontraba ahí en ese lugar algo que podía ser de evidencia para este juicio. ¿Y encontró algo? Sí, efectivamente, aproximadamente unos 30 centímetros del cuerpo de la víctima, o sea, mejor dicho, de la mano de la víctima, la mano derecha de la víctima, había un cuchillo. ¿Un cuchillo con alguna característica especial? Sí, es el cuchillo que se denomina un cuchillo tipo mariposa, básicamente por la capacidad que tiene de poder abrirse y cerrarse muy fácilmente. O sea, un cuchillo que tiene dos partes separadas. Sí, tiene dos partes cerradas que se abren, digamos, simultáneamente y la navaja, digamos, queda saliente. Quisiera exhibirle un objeto al testigo, señor abogado. ¿Me puede decir si reconoce el objeto que le exhibo en este momento? Sí, claro, este es el cuchillo que efectivamente encontré aproximadamente unos 30 centímetros de la mano de la víctima. ¿Y cómo le consta que sea este el cuchillo? Bueno, por varias razones. ¿Puedo abrirlo? Sí, por supuesto. Por varias razones. En primer lugar, porque como le explicaba, este es un cuchillo tipo mariposa, esos cuchillos que se abren muy fácilmente y la navaja queda, digamos, saliente. Y además de eso, porque este cuchillo tenía una característica especial y es que tenía unas ciertas iniciales puestas, digamos, en la parte de acá, que son JCC. JCC. Perfecto. ¿Desearía introducir este cuchillo como evidencia a la Fiscalía? Se introduce entonces como objeto material número 1 de la Fiscalía. Continúe, señor abogado. ¿Me permite para...? ¿Sí? ¿Nos podría indicar exactamente en qué posición estaba la mano de la víctima y el cuchillo? ¿En qué posición y en qué distancia, por favor? La mano estaba... Si quiere se puede poner de pie para mostrarlo. Puede hacerlo acá. La mano estaba tendida en el suelo, obviamente, en esta posición, y el cuchillo estaba abierto, digamos,
en esta otra posición, es decir, estaba así. Así. Y directamente en relación la empuñadura con la mano. Mi apreciación es que efectivamente fue así. Muchas gracias, sargento. Bueno, como explicábamos anteriormente, en esta última versión que vimos, que fue una versión correcta y completa, el fiscal le pregunta de manera no sugestiva si reconoce este objeto que le está presentando. El policía dice que efectivamente este es el cuchillo que encontró ese día junto al cuerpo. El fiscal le pregunta cómo lo reconoce. El policía da razones, estas razones relativas a las marcas, a las iniciales que tenía la estructura del cuchillo grabadas, y el tribunal estima, básicamente por vía de que no hay una objeción respecto de esto, tanto el tribunal como la contraparte estiman que el cuchillo está suficientemente acreditado. Veamos a continuación un segundo ejemplo, correctamente ejecutado, a propósito del abrigo y el revólver que vestían y portaba respectivamente José Maldonado al momento de ser detenido por el policía. Y en el momento que lo detiene, quisiera que nos contara cómo iba vestido la persona. El imputado iba vestido con un pijama y arriba del pijama ya puesto un abrigo negro largo. Largo. Largo, un abrigo negro largo. Perfecto. Yo quiero mostrarle al sargento Sangüesa. Bueno, quisiera que el abogado profesor lo viera previamente, mostrar este objeto. Quisiera por favor que me diga qué es lo que es esto. Este es un abrigo negro largo. ¿Y reconoce este abrigo? ¿Lo ha visto anteriormente? Claro, este fue el abrigo que yo mismo le incauté al imputado. Pero, ¿cómo está seguro que es el mismo abrigo? Bueno, lo reconozco perfectamente porque, como le digo, es un abrigo largo, negro, porque me recuerdo la marca, era Bill Blass, y además porque cuando yo se lo incauté, lo rotulé con el número 4, básicamente para todo el tema de la evidencia, para poder después pasárselo al Ministerio Público. Y le pediría que por favor lo revisara y nos dijera si está exactamente en las mismas condiciones que el día que usted lo incautó. Está exactamente igual que como yo se lo incauté al imputado. Muchas gracias, sargento. La fiscalía sería entonces introducir este abrigo como evidencia de prueba. Se introduce el abrigo como evidencia número 2 de la Fiscalía en este juicio. Continúe, señor fiscal. Además de incautarse usted del abrigo en ese momento, ¿encontró algún otro objeto? Claro, en ese momento cuando yo lo registro, él obviamente por un tema de procedimiento, le encuentro en el bolsillo derecho del abrigo un revólver. ¿Un revólver de qué características? Bueno, resultó ser un revólver marca Famae y calibre 38, es un revólver que tiene una cacha de madera. No, ese era el que estaba en el bolsillo. ¿Un revólver pequeño, grande? No, ese modelo, el modelo de la marca Famae es más bien de, digamos, un revólver bien grande. Perfecto. Vamos a revisar este objeto. Quiero mostrarle este objeto y que me diga si lo reconoce, señor Sangüesa. Sí, este es el revólver que le encontré en el bolsillo derecho del abrigo del imputado. ¿Cómo le consta que es el mismo revólver? Bueno, de partida obviamente este es un revólver marca Famae, es calibre 38, es de un tamaño bastante grande, además que está, digamos, enumerado por el número 2, que fue el que yo mismo le puse en el momento de incautarlo, básicamente por un tema de custodia para después pasárselo al Ministerio Público. ¿Y tiene alguna característica especial este revólver que lo identifique de otros similares? Sí, la característica más importante que tiene es que tiene una cacha de madera. Esa cacha de madera es del modelo marca Famae y además porque tiene un cañón muy grande también. La Fiscalía entonces desearía introducir esta evidencia. Señor Presidente. Sí, se introduce entonces como el objeto número 3 de la Fiscalía. Señor fiscal, puede continuar, puede hacer uso de los objetos que ha introducido si es que lo estima conveniente. Señor Sangüesa, a ver, quiero que quede suficientemente claro lo que nos está contando. ¿Tendría la amabilidad de pararse un segundo? ¿Cómo exactamente llevaba el abrigo
el imputado, no sé si se lo podrá colocar el Por favor, testigo. continúe. Muéstrenos exactamente cómo lo llevaba. Bueno, él llevaba puesto un pijama, como le conté, Ujú. y arriba del pijama llevaba puesto este abrigo. ¿Lo llevaba cerrado? Lo llevaba, en esta posición no lo llevaba completamente cerrado, lo llevaba, digamos, abierto acá. Perfecto, perfecto. Y muéstrenos dónde estaba entonces este revólver. ¿Puede hacer uso del revólver? Por favor, señor, continúe. En el momento en que yo lo veo y lo procedo a detener, el sujeto lo llevaba en el bolsillo y lo terminaba de cubrir con su mano, es decir, iba con la mano puesta dentro del bolsillo. ¿Y es posible caminar con el revólver adentro del bolsillo sin que se caiga? Sí, de hecho cae perfecto, no cae justo y tapado con la mano no se ve. De hecho el sujeto iba caminando así. ¿Iba caminando rápido? Sí, iba, digamos, mi primera impresión fue que el sujeto estaba huyendo del lugar. ¿Y cómo lo alcanza a detener usted si es que él le lleva la delantera? Porque obviamente yo cuando lo identifiqué como el posible sospechoso, procedí a correr y a obligarle a que se detuviera, porque digamos, él era el que tenía el sujeto sospechoso. ¿Él trató de ocultarle a usted que andaba con un revólver? ¿Usted se lo descubrió o él le dijo o le entregó algo? En un primer momento él obviamente intentó ocultarlo, de hecho intentó retroceder como tratar de ingresar al domicilio, pero en ese momento cuando yo ya lo tenía detenido, procedía digamos, a registrarlo, a decirle que estaba detenido en calidad de sospechoso por el homicidio que se había producido recién y obviamente a reducirlo. Esto es parte del procedimiento, de hecho. Muchas gracias. Puede entregarme el vaso de para atrás. Los ejemplos que acabamos de ver nos permiten resaltar una segunda cuestión respecto de los objetos y documentos, y es que los objetos y documentos se presentan para ser utilizados por las partes, en términos probatorios, para mostrar cosas, y en consecuencia los objetos y los documentos son ofrecidos al servicio de un cierto relato. Y ustedes ven que cuando el fiscal introduce el abrigo y el revólver, no solo los introduce y los ingresa como prueba y simplemente los deja arriba del estrado para que el tribunal los aprecie, sino que toman ese abrigo y ese revólver y los pone al servicio de una historia. Hace que el policía se ponga el abrigo y luego que muestre dónde fue que encontró el revólver, en cuál bolsillo, y de hecho cuando el policía pone el revólver en el bolsillo, uno ve que ese revólver cabe en el bolsillo, que la historia que el policía está contando es plausible, y los jueces se, digamos, incluyen en su imagen acerca de la historia que el fiscal está contando, la plausibilidad de que ese revólver haya sido hallado dentro del bolsillo de ese abrigo. Ya hemos tenido varias oportunidades de revisar casos o ejemplos en los que se han introducido objetos en el juicio. Lo que vamos a ver ahora es un caso donde se va a introducir un documento por parte de la Fiscalía. Este caso es distinto al caso que hemos estado analizando anteriormente. Ya no estamos en presencia del caso del Topollillo, sino que un caso diferente. Este nuevo caso consiste en un delito de robo que causó la muerte de una de las personas que atendía una tienda comercial, y la persona que quedó viva, que era otra de las personas que atendía esta tienda comercial, sale persiguiendo al autor del delito y logra identificar algunas características del vehículo que conducía el autor. Veamos el caso y luego veremos algunos comentarios de las particularidades que tiene la introducción de documentos en juicio. Señor Carrasco, una vez que el asaltante sale del local, ¿qué hace usted? Bueno, usted comprenderá que yo estaba muy alterado en ese momento porque nunca antes había escuchado disparar un arma de fuego, pero aún así salí persiguiéndolo porque quería advertir que esta persona iba fugándose después de robarme, y entonces salí por la puerta de mi local comercial persiguiendo a este sujeto. ¿Y vio usted hacia dónde se dirigía él? Claro, yo salí por la puerta de mi local comercial y lo vi a él a través de la vitrina salir
hacia la izquierda, digamos, y entonces yo salí y lo perseguí. ¿Y hacia dónde se dirigió él? Bueno, él, recién ahí me di cuenta que tenía un auto, estaba en un auto que estaba estacionado algunos metros más allá, como a mitad de cuadra, y cuando en el momento en que yo venía saliendo de mi negocio, él ya se estaba subiendo a su auto y partió y no le pude dar alcance. ¿Nos podría usted describir ese auto? Bueno, era un auto azul, era un Nissan, de hace algunos años atrás, porque después ese modelo se descontinuó. Perdón, ¿nos podría decir qué modelo era? ¿Usted lo logró reconocer? O sea, no le podría decir el año con precisión, pero yo tenía... No, el modelo, le pregunto por el modelo. Ah, era un Nissan Sentra. Un Nissan Sentra, de color azul, nos dice. Sí. ¿Usted logró ver cuando el auto ya había partido, logró ver por atrás? Sí. ¿Y logró ver la placa patente de ese auto? Vi la placa patente, pero no logré retener el número completo, pero sí recuerdo con perfección la primera letra y el último número de la placa patente. O sea, usted lo que vio fue un Nissan Sentra azul y logró identificar la primera letra y el último número. ¿Nos podría decir cuál es esa la primera letra y cuál es el último número? Era la letra E y el número 4. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, le voy a pedir que me autorice a dar lectura al certificado de inscripción de un vehículo motorizado con las mismas características que el que acaba de identificar el testigo. Sígaselo a la defensa y si es que no existen objeciones, por favor proceda a su lectura. Se trata del certificado de anotación de automóviles del registro de vehículos motorizados que da cuenta de la inscripción de un automóvil marca Nissan, modelo Sentra del año 1999, de color azul, con la placa patente letras EZ y los números 1, 5, 3 y 4, que se encuentra inscrito a nombre del diputado, el señor Juan Burna Zapata. Por favor. Muchas gracias. Continúe. Bueno, como hemos podido apreciar del ejemplo, la presentación de documentos en juicio también presenta algunas particularidades en relación a los objetos. En este caso en concreto, hay varios aspectos que deben ser destacados del ejemplo que acabamos de analizar. En primer lugar, los documentos, al igual que los objetos, siempre se introducen en el contexto de un relato, o al menos normalmente esta va a ser la situación. Los documentos nos van a permitir ilustrar aspectos del relato en donde el testimonio no es suficiente o donde probablemente con el testimonio evaluamos que no vamos a acreditar efectivamente el punto respectivo. El segundo tema tiene que ver con la forma en que se incorporan los documentos en el juicio. Como pueden apreciar, una vez que el abogado logra acreditar o legitimar el documento, y luego discutiremos esto, procede derechamente a su lectura que puede ser completa en el caso de un documento de la naturaleza del que se introdujo en este caso, es decir, un documento relativamente breve y corto, o parcial si es que se trata de un documento extenso en donde solo una porción del mismo es relevante. El tercer aspecto que tiene que destacarse tiene que ver con la acreditación o legitimación del documento. Según recordarán de la teleconferencia, la necesidad de acreditación o legitimación del documento depende en buena medida del caso concreto, del tipo de documento, del nivel de controversia que existe respecto a este mismo. En el caso que observamos, no existía en primer lugar controversia por parte de la defensa acerca de la autenticidad de este documento. En segundo lugar, además, se trataba de un tipo de documento que, por su naturaleza, daba bastante fe a las partes acerca de su autenticidad. En ese contexto, entonces, y a la luz de esto, los esfuerzos de acreditación por parte del fiscal fueron bastante menores en el caso específico y se introdujo con bastante rapidez al juicio. En otros casos, en cambio, en donde el origen del documento podría dar más dudas acerca de su veracidad o porque el defensor o el fiscal tienen algunos puntos específicos, probablemente el litigante deberá hacer un esfuerzo mayor a la luz de esto y buscar fórmulas para acreditar el documento con fórmulas similares a las que vimos respecto de los objetos. En esta sesión analizaremos las destrezas requeridas para
litigar en juicios orales referentes a los peritos o a los testigos expertos, es decir, a personas que comparecen a declarar en juicio derivados de su conocimiento especial en ciertas ciencias o artes y que han sido llamados precisamente para dar una opinión experta en el caso en concreto. Hemos visto que, por regla general, las destrezas requeridas para el examen y contraexamen de peritos son muy similares a las reglas exigidas desde el punto de vista de la litigación, para los testigos comunes y corrientes. Sin embargo, también señalamos que se presentan algunas particularidades que es necesario poner énfasis. A continuación, veremos un ejemplo de un examen directo y un contraexamen formulado a un perito para precisamente discutir algunas de estas particularidades. La película que vamos a ver es una película nueva, que no habíamos visto en anteriores videos. Se trata de una película denominada Mucho más que un crimen. También es una película de principios de los años 90, comercial, norteamericana, que trata lo siguiente. Se trata de un inmigrante que ingresó a Estados Unidos y muchos años después, un par de décadas después, el gobierno de su país de origen está pidiendo la extradición porque él supuestamente habría sido un criminal de guerra de la Segunda Guerra Mundial, un criminal de guerra nazi. En consecuencia, la petición de extradición es examinada en un juicio para determinar si efectivamente esta persona que ingresó a los Estados Unidos es la persona que el gobierno polaco señala fue el persona autor de estos crímenes de guerra. La disputa está por el hecho de que esta persona que está siendo enjuiciada para ver si se extradita o no, ingresó a los Estados Unidos con un nombre distinto al nombre que tenía originalmente en su país. A continuación, en consecuencia, veremos el examen directo del perito que es llamado a declarar acerca de la autenticidad de los documentos que se están discutiendo en este juicio, tanto la tarjeta de identificación que esta persona tenía en su país de origen como un policía, como un militar, y a su vez el pasaporte que obtuvo al ingresar a los Estados Unidos. You may call your first witness, Mr. Burke. I'm employed by the United States Department of Justice, the Immigration and Naturalization Service at the Forensic Document Laboratory in McLean, Virginia. I'm a senior forensic document examiner. Now, what is the date of the Arrow Cross Special Section Identification Card? November 1st, 1944. Now, what is the date of the immigration card issued upon arrival to the United States, the so-called green card? February 12th, 1952. Mr. Nathanson, what is your conclusion concerning the two documents? My conclusion is that the photographs are of the same man and the signatures are of the same man, Michael J. Laszlo. Did you conduct an examination as to the authenticity of the Government Exhibit 1, the Special Section ID card? Objection, Your Honor. Government Exhibit 1 is not a Special Section Identification card. It is a photostat of a Special Section Identification card. Sustained. I conducted a full-phase examination of the photostat I was provided to determine whether there had been alteration in any form. What methods did you use? I studied the document under low-power stereoscopic microscope to determine background tone. In addition, I did a photo study and handwriting analysis using all scientifically accepted methods. And what is your conclusion, Mr. Nathanson? The exhibit is authentic, in my opinion. Your witness. Señalábamos que una de las particularidades que tiene el examen directo de los peritos se refiere a la necesidad que existe muy intensamente de acreditar el perito. Decíamos que era muy relevante la acreditación del perito debido a que en buena medida la credibilidad del perito va a depender de cuán buen perito es, y esto es algo que necesariamente se trabaja a nivel de acreditación. La acreditación, hemos visto, es algo relevante para todos los testigos en juicio. Sin embargo, para el perito es absolutamente indispensable o esencial. ¿Qué es lo que vimos en esta película? En esta película vimos algún aspecto de la acreditación. Evidentemente la película no es rigurosa en un trabajo de acreditación más intenso, puesto que probablemente desde el punto de vista cinematográfico la acreditación, una extensa acreditación, era algo aburrido. Sin embargo, la película, como sabe la importancia de que este perito tiene que ser bueno para que tenga credibilidad en el juicio, nos muestra en una pequeña imagen un aspecto de la acreditación que es la parte inicial, en la cual este perito declara
que tiene mucha experiencia trabajando, que trabaja en el Departamento de Estado norteamericano. No solo eso, sino que además es el superior de dicho servicio, con lo cual ratifica que no solamente tiene